los tres elementos principales de la naturaleza humana que tienen que ver con nuestra felicidad. Para mí es un honor estar presente, haber sido invitado a este magno evento del Encuentro Mexicano de Mujeres Empresarias. Sí, dedico también un saludo a todos los que en este momento en América me están viendo por Facebook en vivo, desde los Estados Unidos hasta la Argentina, a través de los grupos ligados a su servidor de Facebook y WhatsApp. ¿Tienes miedo de caer enfermo o enferma? Pues no debes tenerlo. No debes tenerlo si tienes una misión en esta vida, si encontraste tu gracia, tu talento. Quien encuentre su gracia y su talento va a ser triunfador en la vida inevitablemente. Y, por supuesto, va a encontrar el camino a la felicidad, a la realización. Entonces, para ustedes, mujeres empresarias, bueno, sabemos que la mujer es motor de desarrollo de las sociedades. No hay sociedad que avance sin su participación. Se ha visto en el mundo, sí que las sociedades más avanzadas son aquellas en las que han participado las mujeres en todos los ámbitos de la vida y del quehacer. Si tienes miedo de caer enfermo, no debieras tenerlo, porque hay muchas motivaciones que nos impulsan. Nuestros hijos, nuestros descendientes, con ellos tenemos un compromiso de formarlos, de educarlos. Es nuestra familia fundamental para ello. Hay muchas formas de educar a nuestros descendientes. Lamentablemente nuestras escuelas y nuestras universidades dejan mucho que desear. O díganme, ¿qué es lo que nos enseñan de inteligencia emocional en las escuelas? ¿Qué es lo que nos enseñan de inteligencia financiera? Y eso es indispensable en nuestra vida actual. En el caso de la inteligencia emocional, bueno, de por sí la mujer tiene grandes capacidades, más inteligente que el hombre. Al hombre nos falta regularmente, en nuestra mayoría, ese desarrollo de inteligencia emocional que tanto se requiere para ser triunfador en la vida. ¿Qué se nos enseña? También de cómo comer. No se nos enseña cómo ser felices. No se nos enseña a aprender a convivir. Tampoco se nos enseña a hablar en público. En lo personal, para mí ha sido de gran esfuerzo el hablar en público. Siempre le tuve miedo a los públicos, a las cámaras. He tenido que superar eso para poder cumplir con mi misión, porque ahí está el fundamento de lo que uno
hace y se compromete. Quiero decirles que en mi caso, yo apenas me di cuenta cuál era mi talento después de 20 años de profesional. Me gradué de médico a los 21, pero 20 años después, hasta entonces supe que esa era mi gracia, que esa era mi pasión. Siempre pensé, sí, que yo había estudiado medicina porque mi padre era médico y por la influencia paterna, a eso se debía. Supuestamente yo iba a ser matemático. ¿Por qué? Porque aparentemente era mi gracia. Sí, en los años de secundaria, bachillerato, esa era mi gracia. Sí, incluso a los 14 años ya era instructor de matemáticas y me recompensaban por ello. Entonces creí, o sea, como no pude estudiar, mi padre murió cuando yo tenía 14 años, entonces ya no tuve opciones de seguir la carrera de matemáticas en aquel tiempo. Sí, la única escuela que había de matemáticas era el UNAM y estaba cerrada con aquel conflicto que se dio en aquellos tiempos. Y entonces, pues, aparentemente mi decisión había sido accidental, pero cuando me doy cuenta que en los años 90 estuve 5 años encerrado en un hospital sin salir a vacaciones, trabajando las 24 horas. Ahí concluí. Después de 5 años reflexioné, bueno, ¿qué pasa? Si estuve 5 años aquí, quiere decir que esto a mí me gusta. Esta es mi pasión. Igual entonces servía. Sí, me pagaran o no me pagaran. Entonces ahí me di cuenta apenas. ¿Y a cuántos nos pasa eso? Y a muchos otros que pasamos por esta vida y nunca sabemos cuál fue nuestra gracia, nuestro talento. Entonces, en ese sentido, tenemos un compromiso con nuestros hijos de ayudarlos, de educarlos en estos campos del saber que nuestras universidades no nos dan. Para construir la felicidad, nuestra felicidad, se requiere construir también un estilo de vida saludable. ¿Y eso qué significa? Un estilo de vida saludable puede significar que sirvamos en la sociedad en la que estamos, pero con una serie de herramientas. O sea, este es el enfoque que yo le voy a dar. La felicidad es un tema muy tratado por diferentes personajes. Sí, aquí, ¿qué no podemos decir en México y en el mundo? Hay tantos personajes de los cuales son maestros de la felicidad, del tema de la felicidad, como mujeres, Susan Powell, por ejemplo. Sí, no sé si alguien la haya leído, conferencista que se presenta en diferentes foros aquí en México. Tenemos Jürgen Klarik, por cierto, el experto en ventas. Para mí ellos son maestros. O sea, ellos me han guiado en esta trayectoria que estoy siguiendo y en esta contribución que pretendo darle al mundo.
Lo mío, me presento como glucoterapeuta. ¿Por qué? Porque he aprendido a manejar a profundidad las alteraciones metabólicas del azúcar. Y en eso tenemos que hablar de casi todas las enfermedades. No solamente la diabetes. Si hablamos de diabetes, 1 de cada 3 seres en este mundo son diabéticos. Y 1 más de cada 3 en camino a hacerlo. 2/3 de la humanidad tienen alteraciones metabólicas del azúcar. Sí, y ya no se diga, quizá un poco más. ¿Por qué? Porque el azúcar alterado es la antesala de las enfermedades neurológicas, de la demencia, del Parkinson, del Alzheimer, y ya no se diga del cáncer. Por esa razón, sí, siento que lo que estoy haciendo en este campo de la medicina, que seguramente me aparté ya, aunque mi formación fue hospitalaria, yo no pasé por la escuela de medicina. Mi escuela de medicina fue el Centro Médico del Seguro Social Guadalajara, en un proyecto piloto del cual participé, y ahí me formé como médico práctico de hospital. Sin embargo, he tenido que alejarme del hospital y acercarme a la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque después de ver miles de enfermos, me di cuenta que los tratamientos que yo estaba aplicando, que supuestamente eran los más avanzados, no servían de mucho y no detenían las complicaciones de la enfermedad. ¿Sí? O sea, muchos de mis pacientes, a los cuales atendí durante 10, 15 años, igual perdieron la vista, igual sufrieron infartos, igual perdieron sus riñones. Dije hasta aquí, y por esa razón, desde hace 7 años dejé de usar los medicamentos para diabéticos. Busqué opciones y me puse a estudiar qué se hacía en el mundo para tratar diabéticos. Y me encontré que empezaron a surgir en diferentes países clínicas donde se concentraban personas enfermas con esta característica, y en 30 días el 30% sanaba. Es por aquí, dije, y hace 7 años empecé a trabajar en esa dirección, en esa línea. Sí, y ahorita, o sea, los resultados hablan por sí solos. He resuelto más de 100 casos de diabéticos, quizá un poco más con los que he venido resolviendo en diferentes países de la América, a través, ni siquiera me conocen en vivo, a través del internet. Bendito internet, gracias a él. Sí, aunque me costó, yo fíjense que tardé 3 años en aprender a manejar un poco de internet, porque yo no soy de esa generación de la tecnología, no es como los chicos ahorita. Sí, que a los 5 años ya le manejan esta tecnología mejor que nosotros, ¿no? Y entonces, a pesar de eso, pues veo que estoy teniendo resultados positivos en diferentes países. Entonces, para mí, pues es una gran satisfacción este logro, y siento que es un conocimiento que tengo que dárselo al mundo. Lamentablemente, no habemos muchos médicos que trabajamos en esta dirección. Cada vez hay más
Yo sé que hay cientos o quizás miles de médicos en el mundo, pero en nuestros países, México y latinoamericanos, veo que no, porque me llueven las demandas de atención de países incluso, cosa que no me esperaba, de la misma Argentina. Argentina es el país que más solicita mis servicios. ¿Cómo es posible si tienen tal nivel de vida, si tienen otras condiciones, se supone mejores, incluso que las nuestras? Pero veo que no es así. Quiere decir que, o sea, el conocimiento disque científico, sí, es el conocimiento manejado por las empresas farmacéuticas y que abusan. Es cierto que el medicamento puede ser de utilidad en muchos casos, pero yo les diría que quizá en un 90% de los casos no son de mucha utilidad, sino que hacen más daño que bien. Entonces en eso estoy convencido y en esta dirección trabajo. Bienvenida a la ciencia, pero para los que la ocupen. O sea, se ha hecho de la medicina una mercancía, ahorita, aún en el campo de las cirugías. Sí, cuidado, tiene uno que cuidarse porque la tendencia, lo que a uno le enseñan en los hospitales es a recetar y operar, nada más, y se olvidan de la naturaleza. Tenemos en la naturaleza herramientas tan poderosas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el sol puede aumentar nuestras defensas? El sol con 15 minutos de exposición, bueno, dependiendo del color de la piel, entre 15 minutos o 10 minutos y una hora, de acuerdo al color de la piel, vean, es posible que se forme la vitamina D3, la supervitamina. Diría yo que, hablando de esta vitamina, por ejemplo, es un conocimiento que jamás se nos dio a nosotros los médicos. Bueno, porque no se nos dio ni siquiera clases de nutrición. En medicina no se lleva clases de nutrición. Y nosotros como enfermos lo primero que hacemos es preguntarle al médico: oiga doctor, ¿qué puedo comer? Increíble. Increíble que estemos en una sociedad así, ¿no? Y entonces de ahí la importancia de que aprendamos a comer, porque en la comida está quizá un porcentaje muy alto, probablemente la mitad de la solución, el 50% de la solución de los diferentes problemas de salud de los seres humanos. Nos han engañado con teorías. Por ejemplo, se nos dijo, en el caso de los diabéticos, uno supone que el problema del diabético es que le falla el páncreas, ¿no? Es lo que suponemos todos. ¿O no? ¿No creían ustedes eso? Y por eso precisamente hay un bajo nivel de insulina. Pero si ustedes checan en el laboratorio a 100 diabéticos, se van a encontrar con que 90 tienen la insulina por arriba de lo normal, no abajo. ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que en las últimas décadas, 30, 40 años, hemos estado cambiando nuestra alimentación en forma terrible. ¿Cómo es posible que ahorita estemos usando para endulzar? Sí, endulzantes químicos, light disque, pero esos light no suben el azúcar, pero estimulan la producción de insulina. Y la producción de insulina lleva en determinado momento también a la diabetes. Y en forma más grave, porque la insulina es estimulante de la formación y del crecimiento de tumores. Los quistes, tumores benignos y malignos, son resultado del incremento de los niveles de insulina. Ese conocimiento no se da por ningún lado. Entonces uno tiene que, afortunadamente a través del internet, buscar opciones
de centros de investigación independientes que lo abastezcan a uno del saber verídico y llevarlo a la prueba. Todo tiene que pasar por la prueba y los resultados. Entonces, en ese sentido, yo en lo personal estoy trabajando en la elaboración de una propuesta para nuestro cuerpo legislativo para que cambien los modelos de atención de las instituciones de salud pública en este país. Hay un cuello de botella con dos factores. Uno es la insulina. Fíjense qué curioso, la insulina es la única hormona, se sabe que es la única hormona que tiene patitas de recepción en todas las células del cuerpo. Quiere decir que es la más importante de todas las hormonas. Y en el caso de la vitamina D, es la única vitamina que tiene patitas de recepción también en todas las células del cuerpo. Luego es un cuello de botella. Si nosotros tomamos solo esos dos elementos y nos la medimos en sangre, vamos a ver cuál es nuestro estado de salud, sin necesidad de hacernos 1000 estudios diferentes. Está probado que quien tiene niveles adecuados de esos dos factores no se enferma. Y el que está enfermo y se desnivela, se cura. Es el caso de los 20 tipos de cánceres que son curables en el mundo. Y entonces esto tiene que ver con la alimentación, porque dependiendo de la alimentación es la insulina que vamos a tener nosotros en la sangre. De ahí la importancia. Y bueno, en el caso de la vitamina D se va consumiendo. Necesitamos tener un colchón, una reserva para poder enfrentar, sí, los males grandes o importantes de nuestros padecimientos, ¿no? Y qué no decir, ¿verdad?, de el peso que tienen las emociones. ¿Cómo creen que yo he podido controlar y prácticamente curar, porque les quité la insulina, a diabéticos juveniles, encontrando el conflicto emocional que causó, que provocó su enfermedad? Detrás de cada gran padecimiento hay una raíz emocional. Ni pensar lo que se nos enseñe eso en las escuelas. Pero eso sí es. Y en el caso de los cánceres igual. Si no hay solución del conflicto emocional, pues no hay solución al problema. Entonces tenemos que ser más abiertos. Aquí lo importante es esto, no solamente consideremos la parte de la alimentación. En la alimentación nosotros podemos educar a nuestros hijos, a todos nuestros descendientes. Es claro, ¿verdad?, que los malos hábitos los tenemos. ¿Por qué? Porque la sociedad así nos lo condicionó. Pero esos malos hábitos, ¿por qué son malos o por qué son buenos? Debemos de considerarlos malos si entorpecen el cumplimiento de la misión que tenemos. Y son buenos si nos ayudan a cumplirla. Y entonces, en ese sentido, el determinar la calidad de los alimentos que consumimos es por demás importante. No sé si me he dado a entender con lo que he estado planteándoles. Ahora, el peso de la mujer, ¿por qué tiene tanto peso?
porque la mujer es la que educa, sí, a nuestra familia. Y entonces en ese sentido tiene una gran responsabilidad. Sí, afortunadamente tiene más capacidades que los hombres. Y entonces ahí hay que empujar e involucrar, sí, a todos los hombres de nuestra familia para cumplir con ese cometido. Ahora, ¿cómo cambiar los hábitos? Los hábitos para mejorar nuestro bienestar. El cambio de hábitos no es fácil. No pretendamos borrarlos, porque los hábitos malos que tenemos no se nos van a borrar jamás. Pero sí podemos introducir nuevos hábitos que sean más favorables para lo que nosotros queremos, y entonces buscar el equilibrio entre los hábitos malos y los hábitos buenos que nos ayuden a mejorar y a cumplir con nuestra misión. Ahora, hablando de alimentación, es claro que nos va a costar dejar de comer lo que tanto nos gusta. Sí, ¿por qué? Porque nuestra felicidad tiene que ver con el placer. Y uno de ellos es eso. Y entonces busquemos opciones que nos permitan cambiar un poco, no dejar de comer lo que nos gusta, sino, por ejemplo, hay tantas formas, digamos, si vamos a consumir, en lugar de consumir el azúcar de sobre, el azúcar industrial, el azúcar artificial, se puede decir, bueno, pues a lo mejor podemos consumir miel de abeja, ¿no? Natural, y sobre todo si la miel de abeja es local, sí, nos sirve para tratar nuestras alergias. Sabrán que la miel local se utiliza para curar las alergias cuando se produce 50 kilómetros alrededor del lugar donde se vive. Si está más lejos, pues no, porque tiene que ver, el 80-85% de los problemas alérgicos tienen que ver con el polen de las flores de la región donde se vive. Y entonces más o menos es, digamos, el área, ¿verdad?, en donde se distribuye todo ese polen. Y entonces si viene de abejas, ¿verdad?, que están dentro de ese ámbito, es lógico que pues van a servir como vacuna, ¿no? Entonces hay mucho por hacer en este campo. En ese sentido, por ejemplo, es posible, o sea, tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Si nosotros no ponemos la muestra en nuestra casa, va a ser difícil ayudar a cambiar y educar a los nuestros, a nuestra familia. Quiero decirles también que es posible, utilizando recursos de la naturaleza, por ejemplo, tenemos el caso del aire. Si el aire está menos contaminado, es lógico que vamos a recibir más oxígeno en nuestros pulmones. Y si recibimos más oxígeno, es un nutriente el oxígeno. Entonces tiene que ver el oxígeno, el aire y su contaminación con nuestra salud y también con nuestra felicidad, ¿no?
desde el enfoque de la salud. Tenemos el caso también de la tierra. Tan sencillo que es que de la tierra podamos mejorar nuestro sistema inmune de defensas. ¿Cómo? Tomando electricidad de la tierra. Si quien padezca cualquier padecimiento crónico, es cosa de que ponga los pies sobre la tierra, por lo menos 5 días por semana, suficiente para que le mejore su sistema inmuno, sus defensas, y salga del problema infeccioso crónico, o bien, ¿verdad?, para contrarrestar el efecto de los químicos del ambiente. Y no nos cuesta, es cosa nada más de saber. Entonces, todo ese saber hay que difundirlo. Y ese es mi propósito, en ese sentido. Tenemos que tomar en cuenta también el caso del agua. El agua cada vez es menos saludable. Todo el agua embotellada trae problemas, viene cargada de químicos. Desde hace pocos años, todos los envases de plástico, de garrafón, están hechos de microesporas. Y esas, con 10-15 minutos de calentamiento, suficiente para que nosotros la absorbamos, penetren en nuestro organismo y se queden en él. Son cancerígenos por eso. Si a eso le agregamos que el agua no trae minerales, el agua natural no hay como el agua de nacimiento que viene con minerales. No hay tal agua de minerales. Aquí el agua de minerales que viene, pues le ponen electrolitos, el caso de los sueros de farmacia, que traen endulzantes a veces artificiales, sabores artificiales, y con electrolitos también que no tienen razón de ser. Entonces se dan cuenta, vivimos en un mundo muy complejo. Y entonces en ese sentido tenemos que hacer porque lo que hagamos, digamos, en nuestra actividad económica, tenga ética. ¿Sí? Si nosotros sabemos que algo no es bueno para la sociedad, pues procuremos que sea bueno. Entonces en ese sentido un llamado, ¿verdad?, al empresariado, sobre todo ustedes mujeres, para que cumplan en esta generación de empresa, pero con ética. Sirvámosle a la sociedad. Habría que decir también el estrés. Actualmente vivimos en un mundo tan lleno de estrés. Nos estresa el ambiente familiar, la vida diaria, ¿sí? La complejidad, digamos, de los lugares de vivienda que tenemos, mucho tráfico, muchos vehículos, en fin, ¿no? Siempre andamos a la carrera. Y entonces, en ese sentido, el estrés hay que saberlo canalizar. No todo es negativo en el estrés, si nosotros lo podemos hacer positivo. El estrés que nos motiva a cumplir con nuestra misión, nuestros compromisos, ¿verdad?, nuestra labor social, ese es válido, vale la pena tenerlo siempre, ¿sí? Más no el estrés que viene de lo negativo, del ser negativo, de las relaciones tóxicas, de los ambientes tóxicos,
Entonces ahí tenemos que prepararnos para ello y educar en ese sentido también a nuestros descendientes, hijos, nietos. Ahorita está tan difundido el conocimiento, ¿qué no decir de terapias como la de liberación emocional o EFT, o bien la de atención plena, ¿verdad?, que nos permite regular y controlar nuestro estrés de la vida diaria, por complejo que sea. ¿Por qué recurrir a medicinas, a drogas, sí, que solamente son calmantes y que no sirven para solucionar de raíz la problemática? Entonces, en ese sentido tenemos mucho que cambiar a nivel de escuelas, de universidades. Sí, miren, yo en lo personal participo de la Junta de Gobierno de una universidad y actualmente vamos a empezar a iniciar parte de este conocimiento de que les planteo a través de una de las carreras de salud que está desarrollándose. Entonces, esas son las acciones que se pueden hacer y que deben hacerse. Entonces, en ese sentido, para quienes participen de esta posibilidad de proyectos, pues los invito a que empujen en esta dirección para cambiar para bien, para nuestros hijos y descendientes, ¿sí?, un mundo mejor, más saludable, más conveniente, y qué bueno que se mejore el ser humano como especie. Actualmente quiero plantearles, miren, contra viento y marea, porque no es fácil. O sea que a mí en lo personal, pues la comunidad médica, sí, no me ha aceptado, en gran parte porque, o sea, estoy teniendo diferencias en el conocimiento. Yo ya no acepto cualquier conocimiento. Sí, eso tiene que ver con mis principios y con el reconocimiento de los resultados que voy teniendo, sí, en mi práctica. Y entonces, en ese sentido, he definido muy claro mi misión. Mi misión es reducir el consumo de medicinas de todos aquellos enfermos diabéticos que hay en América a lo absolutamente indispensable. O sea, quiere decir, claro, eso implica, esa es una tarea titánica, sí, pero bueno, esa es mi misión y ahí tengo para rato. Entonces, con muchísimo gusto y con muchísima pasión lo hago, porque estoy convencido, ¿no? Afortunadamente, bueno, yo tuve formación de investigador, tengo 2 maestrías, que bueno, en formación muy bien, no me sirvieron en mucho para cumplir con mi cometido, para lo cual me preparé. Pero bueno, ahora le estoy aplicando ese conocimiento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, me siento conforme, satisfecho, máxime, cuando estoy teniendo bienvenida en toda América. Entonces, quiero decirles también que en el afán de divulgar este conocimiento es que nos hemos propuesto tratar de difundir entre los duranguenses opciones mejores de vida. Entonces, por esta razón es que
pretendemos impulsar un proyecto que sirva de escuela, sí, incluso digamos en cuanto a la alimentación, fundamentalmente porque ese es el enfoque, y que contribuya a que nuestro mundo sea más feliz, que vivamos más felices, cumpliendo y utilizando todos los recursos de la naturaleza. Entonces ese proyecto pensamos concretarlo en los próximos meses. Y entonces aquí tienen que tener un lugar donde se aprenda a comer. Entonces estamos pensando en algo así como un restaurante, tienda orgánica, con nutrientes saludables, con remedios herbolarios que sean de utilidad para diversos padecimientos y otras cosas más. Y entonces ese servicio o esa atención hay que procurar brindárselas a toda la sociedad independientemente de su nivel, digamos, adquisitivo o de su nivel social. Hay que buscar las maneras para que eso sea así, pues, es por el bien de la sociedad. Y entonces, ahí también tenemos que hacerlo, abrir escuela de cocina saludable. Tenemos que hacerlo. Esto está en pañales, se puede decir. Lo estamos iniciando apenas en Mazatlán y no hay un proyecto parecido en todo México. Entonces, que Durango sea el punto, el lugar donde madure este proyecto. Bien, pues entonces hasta aquí la dejamos. Muchísimas gracias por su atención. Y quiero decirles nada más para completar que ahorita digitalmente estoy ofreciendo un curso. Tengo un curso digital que está ofrecido para toda América, desde los Estados Unidos hasta Sudamérica, la Argentina. Sí, ese curso se llama Controla tu azúcar en 10 días y se encuentra ahí mismo en la página web controlatuazúcarendiesdias.com. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran placer, de gran motivación estar aquí en este lugar, en Durango. Primera vez que vengo a este lugar. En relación a lo del agua, miren, aquí la solución está en hacer lo que se hace en Europa, en los países del norte de Europa. Nosotros en Mazatlán, donde surgimos, estamos ofreciendo sistemas de purificación de agua para casas habitación. Para casas habitación, pero que puede ser también para lugares públicos. Sí, en donde checamos bien el agua que viene de las tuberías y analizamos en cada caso qué es lo que se requiere hacer, sea caso, sea institución. Y entonces diseñamos un sistema particular para ese caso y lo concretamos. No, eso es algo, no lo mencioné, pero es algo que posiblemente también pudiéramos aplicar aquí en Durango. Ya ese sistema es un sistema en donde nosotros de manera artesanal producimos 2/3, digamos, del equipamiento que se requiere, 1/3 más del mercado nacional,
¿verdad? Una sexta parte del mercado nacional y una sexta parte importado, con tecnología importada. Entonces, eso es lo que cualquier rato vamos a empezar a ofrecer aquí en Durango. Muchas gracias. Muchísimas gracias.